Muy bien. Entonces, vamos a conversar sobre esta pregunta y el tema de hoy, que es el significado social de Cristo Rey, ¿no? Es una fiesta litúrgica con el que se cierra el calendario litúrgico tanto en la Iglesia Católica como en la Iglesia Luterana, me comentaba Gustavo en una reunión previa, y que tiene sus raíces temporales en el siglo pasado, y de eso vamos a ver en un momento, y que habla de un título que puede ser interpretado de muchas maneras, ¿no? La palabra rey tiene muchos sentidos, muchos significados, y el término rey puede también ser objeto también de malentendidos, ¿no? Y entonces, para evitar eso, nada mejor que ir a las fuentes. Y la principal fuente que tenemos es siempre la palabra. Y entonces vamos a hacer primero un recorrido histórico de por dónde surge la fiesta de Cristo Rey, y luego plantearnos tres momentos para buscar cómo hoy entender el sentido de esta conmemoración litúrgica. ¿Qué significa para nosotros cristianos en general decir que Cristo es Rey? ¿Y qué implicancias tiene eso para nosotros como creyentes, el afirmar fuertemente que Cristo es Rey? Y entonces es, nos moveremos al siguiente punto, y es un poco los orígenes de la fiesta, ¿no? Y ahí el origen principal de la fiesta la vamos a encontrar en la Iglesia Católica, en el jubileo número 16, del centenario número 16 del Concilio de Nicea, ¿no? El Concilio de Nicea, esta reunión central en la tradición católica, cristiana, perdón, que reconoce la identidad divina de Dios y de Dios Padre y de Dios Hijo, ¿no? Y entonces en 1925, Pío XI promulga este documento, esta encíclica que se llama Quas Primas, en el que habla o en el que instituye la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Entonces he cogido un pequeño extracto allí, ¿no? Para ver la idea fundamental que estaba detrás de esta fiesta. La celebración de esta fiesta, decía Pío XI, que se renovará cada año, enseñará también a las naciones que el deber de adorar públicamente y obedecer a Jesucristo no solo obliga a los particulares, sino también a los magistrados y gobernantes. Es decir, Pío XI instituye una fiesta pensando en el valor no solo eclesial de la fiesta, el valor simbólico para la comunidad, de decir que Jesús es rey, sino también sobre qué implicancias políticas tiene esta fiesta sobre la manera en cómo magistrados, gobernantes realizan su obra cotidiana. Esto es muy importante porque el contexto en el que se inscribe este documento es también un contexto de transformación de la Iglesia Católica que me interesa luego trasladarlo a qué significa hoy para nosotros, ¿no? Entonces es un momento o es una fiesta que emerge en un contexto particular, como vamos a ver en un momento, ¿no? Y ahí les he puesto tres imágenes. En el centro, la de Cristo Rey, cargando dos elementos típicos que usaban los emperadores romanos, el cetro y el globo terráqueo, ¿no? Que significaban tanto el poder y la autoridad jurídica, ¿no? El cetro, como la autoridad sobre el mundo, que era propia del emperador romano. Entonces Jesucristo está representado aquí como un emperador romano, como las representaciones tradicionales de los emperadores romanos. Entonces hay una iconografía, hay un conjunto de símbolos alrededor de esta fiesta que también me interesaría discutir con ustedes después, ¿no? Entonces este Cristo que aparece como un emperador aquí a la usanza romana, con una corona, con un cetro y con la esfera terráquea, ¿sí? Entonces, ¿en qué contexto surge? ¿No? Hay una motivación política y teológica de la fiesta. Y esto es muy importante. Aquí lo político hay que entenderlo no como una opción partidaria, esto es muy importante, ¿no? No como una opción política por un partido, por una opción electoral, yo qué sé, ¿no? Lo político aquí quiere decir como una comprensión del mundo, es decir, cómo comprendemos la organización del mundo, de las estructuras del mundo.
Y entonces, cuando Pío XI promulga este documento, está pensando en una serie de factores de su época, ¿de acuerdo? El primero es la crisis modernista, de la que voy a hablar en un momento con más calma. Es una crisis del pensamiento teológico del siglo XX, que se inicia en el mundo luterano, en el mundo anglicano, y que llegará tardíamente al mundo católico, ¿sí? El segundo momento de crisis es la crisis política en Europa. Hay que pensar que en 1925 habían pasado unos 6 años desde el final de la Primera Guerra Mundial. Y el final de la Primera Guerra Mundial, como hoy es la COVID para nosotros, es el signo de era el signo de la fragilidad de las potencias europeas. Europa había construido su identidad durante todo el siglo XVIII y parte del siglo XIX con esta idea de que eran naciones superiores a las otras naciones. Y una superioridad que estaba dada en su raza, en su cultura, en la lengua. Y la Primera Guerra Mundial les demuestra que todos somos seres humanos y que la violencia forma parte, desafortunadamente, de las maneras en cómo se entiende el hacer político. Y entonces, la crisis política en Europa es un golpe tremendo a la identidad y a la cultura europeas, ¿de acuerdo? Y entonces se genera una crisis del sistema político y social en Europa que va a devenir en el ascenso de la Unión Soviética en Rusia, a las crisis políticas del siglo XX y que van a desembocar en el ascenso del nazismo, del fascismo en Italia, etcétera, y a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la Primera Guerra Mundial es un episodio de quiebre cultural para Europa, ¿de acuerdo? Como lo es hoy día, les decía hace un momento, la COVID. La COVID-19 nos ha mostrado y nos sigue mostrando la fragilidad humana y la necesidad de construir comunidad humana global, ¿de acuerdo? De que mientras no nos vacunemos o no tengamos acceso a las medicinas y a la globalidad del desarrollo médico, este problema afectará a toda la humanidad. La Primera Guerra Mundial es un símil, es un parecido a esa experiencia que ocurre en el siglo XX para Europa. Y el último punto es la crisis de la autoridad teológica de la Iglesia Católica, que está asociada a la crisis modernista, de la que me gustaría hablar en un momento más, ¿sí? Y entonces, la crisis modernista es una crisis teológica, fundamentalmente. Es una crisis del método, ¿de acuerdo? Es una crisis de la manera en cómo se piensa el quehacer teológico. Y entonces ahí les he puesto algunos elementos, ¿sí? De lo que pasa en la crisis. Ese es un gráfico de una revista católica inglesa de cómo se entendía la crisis modernista, ¿no? El siglo XX es el siglo del descubrimiento de la necesidad de hacer dialogar nuestro pensamiento teológico cristiano con otras ciencias. Y entonces eso genera en muchas iglesias cristianas el miedo a que se plantee que la Biblia es un libro también que se puede estudiar en términos históricos, que se puede estudiar con otras maneras de comprender la escritura, ¿no? El método literario, el método feminista, etc. Es decir, la introducción de métodos para estudiar la Biblia. Es también la comprensión de lógicas de que los milagros, por ejemplo, se pueden interpretar de nuevas maneras, ¿de acuerdo? No solo como una intervención radical de lo divino en la historia humana, sino también de otras maneras que permitan comprender la mentalidad de los sujetos de ese tiempo. Y entonces, si ustedes ven, ahí hay una escalera, ¿no? Que pasa del cristianismo hasta el ateísmo, supuestamente. Es decir, el gran temor de los sacerdotes, los pastores, era que el descubrimiento de la ciencia para el estudio de la teología y la Biblia condujese al ateísmo, ¿de acuerdo? Y eso produce una crisis teológica también. Entonces, cuando se habla de Cristo Rey, se está hablando de un Cristo que anula la posibilidad de hacer dialogar nuestra teología con otras ciencias también. Vamos a verlo eso en un momento, ¿sí? Entonces, esta crisis de la autoridad, esta crisis política en Europa, me permito regresar a lo anterior, esta crisis modernista, están detrás de la promulgación de la fiesta. Es decir, el Papa tiene una intención
de recordar de que el fundamento del mundo, el fundamento de la teología es este Cristo al que llamamos Rey, ¿de acuerdo? Y que la única autoridad absoluta es la que proviene de Cristo Rey, ¿sí? Muy bien. Y entonces, desde esta base, desde este significado, desde este Cristo que aparece como hace un momento les mostraba, ¿no? Con corona, con cetro y con un globo terráqueo, ¿no? Hay que preguntarnos cómo renovamos el significado de esta fiesta, ¿de acuerdo? Es decir, cómo podemos seguir hablando hoy de Cristo Rey, porque hoy día el contexto es distinto. Hoy día ya la teología dialoga con otras ciencias. Ya no es un problema la autoridad teológica. Hoy día vivimos ya no la crisis de un continente, vivimos otro tipo de crisis, ¿no? Que nos hablan de otros momentos de la historia, ¿no? El hermano Máximo hace un momento nos comentaba lo de Ancash, ¿de acuerdo? La crisis climática y lo que eso puede significar. Estamos en otro contexto de la historia, entonces tenemos que como buenos cristianos, como lo hicieron los primeros seguidores de Jesús, los primeros discípulos y apóstoles, plantearnos y preguntarnos cómo podemos vivir esta fiesta hoy día en este contexto nuevo que estamos viviendo, donde hay otros problemas, otros desafíos que interpelan nuestra manera de hablar de Cristo como Rey. Y entonces les quiero plantear 3 preguntas y luego podemos dialogar sobre ello para ampliar las respuestas con ustedes. Sobre cómo renovar el significado de Cristo Rey. ¿Qué significa que Cristo reine hoy? ¿Dónde radica la realeza de este Cristo Rey? ¿Está en esta autoridad humana que aparece en la corona, en el cetro y en el globo terráqueo? ¿Y a qué nos invita hoy esta celebración a nosotros como cristianos en general? ¿Sí? Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Qué significa que Cristo reine hoy? Y entonces aquí vamos a ver, igual les dejo la cita y el PPT está con ustedes a través de Gustavo. El sentido bíblico del término realeza y rey. ¿De acuerdo? En el Antiguo Testamento el término reino de Dios, que nos es muy familiar por los sinópticos, por los evangelios sinópticos, ¿no? Marcos, Mateo y Lucas, es una expresión rara, no aparece mucho el término reino de Dios, pero lo que sí está presente muy claramente es que Dios, Yahvé, Jehová, como querramos llamarlo, es el rey de Israel. ¿De acuerdo? Y entonces cuando uno leemos el Salmo 47, por ejemplo, o el Salmo 89, yo puedo aquí hacerlo, leer simplemente las citas, ¿no? El salmista nos canta de que Dios es el rey de Israel y es el rey del mundo. Y que esa gobernanza sobre el mundo está expresada en determinados símbolos. La paz, por ejemplo, la felicidad. Es decir, el reino de este Dios bíblico, de este Yahvé o de este Jehová que reina sobre el mundo, es un reino que trae paz, ¿no? Pensemos en esta cita de Isaías, ¿no? El príncipe de la paz. Es el rey que trae paz. No es el rey de los símbolos fuertes, sino el rey que trae algo que anhelamos todos tener en lo cotidiano, pero también a nivel social, ¿de acuerdo? Y entonces, por ejemplo, en el Salmo 47, ¿no? Leo algunos versículos, luego ustedes pueden mirar el texto con más calma, ¿no? Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro rey, cantad, ¿no? Porque Dios es el rey de toda la tierra, canten con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su trono, etc. Es decir, es este Dios que gobierna y que produce algo que hoy día nos parece o que nos pasa desapercibido, ¿no? Pero cantar es un signo de la alegría, ¿de acuerdo? Estoy ahora en Pucallpa, visitando a parte de mi familia, y en las comunidades indígenas, cuando uno visita las comunidades indígenas, nos reciben cantando, porque el canto es un signo de alegría. Entonces este Yahvé
Este Dios que gobierna es un Dios que produce la alegría a través del canto. Entonces, el símbolo de este Yahvé, Dios, aparece marcado por estos elementos: paz, alegría, ¿de acuerdo? Un poder cuya expresión máxima siempre es la paz y la alegría. Y eso no hay que olvidarlo. Primer signo, ¿de acuerdo? Luego viene la crisis monárquica, digamos, en la historia de Israel conocemos la Biblia, y en la historia de Israel está la crisis monárquica, ¿no? Vienen los imperios asiria, luego el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio de Alejandro Magno, helénico. Es decir, la monarquía de Israel va colapsando, va cayendo, y entonces lo que emerge es una esperanza mesiánica, es la idea de que Dios vendrá a gobernar y devolverá la alegría y la paz a Israel. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Israel ha perdido la paz, ha perdido su independencia, su autonomía, y será Yahvé quien devuelva eso en esa esperanza que llaman ellos el reinado de Dios. ¿De acuerdo? Y eso lo encontramos en los libros del Antiguo Testamento, pero también en los libros que hoy día no son parte del Nuevo Testamento, que llamamos apócrifos. ¿De acuerdo? Y entonces, lo que encontramos en la predicación de Jesús, y a eso vamos en un momento, es la idea del reinado de Dios en los evangelios, fundamentalmente en los evangelios sinópticos, ¿no? Que son Marcos, Mateo y Lucas, que son los evangelios más importantes respecto a la prédica de Jesús. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver el reinado de Jesús. A ver, un momento. Muy bien. Entonces, el reinado de Dios. Continuamos aquí con la parte bíblica. El término, bueno, podemos decir reino o reinado. En griego el término se puede traducir flexiblemente de ambas maneras, pero reinado también incluye en el sentido del término basileia, la idea de que hay una extensión, de que es un reino que se está dando, que está ocurriendo. Esto es muy importante en el mensaje de Jesús. Y entonces, cuando vemos el reinado o el reino de Dios, encontramos algunas ideas muy importantes. Primero es el signo de la presencia del misterio. El misterio es Dios, ¿no? Misterio en griego, ¿no? El mysterios en griego significa el lugar de lo oculto, de aquello que aparece repentinamente. Ese es el reino aparece, se nos acontece como realidad. ¿De acuerdo? ¿No? Como estamos en la calle, estamos caminando y repentinamente aparece un perro bravo, por ejemplo, ¿no? Se nos acontece el ser del perro. Bueno, la idea del reino es esto, es algo que acontece mientras estamos viviendo. ¿De acuerdo? Es algo que aparece, que se nos manifiesta como presencia. ¿De acuerdo? Y no acontece con pompa ni con escándalo. Eso es lo propio de Dios. No es ni la pompa ni el escándalo, sino la discreción de lo cotidiano, en la vida cotidiana. Y ahí les invito a ver Lucas, ¿de acuerdo? Si me permiten mirar el texto. Lucas, capítulo 17, versículos del 20 al 21. Lo leo así rapidito. Dice el texto. Voy a leer el 20-21, ¿no? Preguntado, Jesús por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, con pompa, ¿de acuerdo? Con escándalo. Ni dirán, helo aquí o helo allá. Tampoco lo vamos a ver en el cielo bajando así de manera espectacular. Porque he aquí, el reino de Dios está entre ustedes. O sea, el reino ya está. Esta idea es muy importante porque a veces como creyentes caminamos por el mundo y perdemos de vista que el reino está presente. Y entonces Cristo ya es rey. Su reino está presente en lo cotidiano de este mundo. Entonces, no es la pompa ni lo magnífico, sino en la discreción de lo cotidiano donde va aconteciendo el reinado de Dios. Y luego, en el texto de Mateo, este es un texto precioso, porque el reino es gratuidad, es don.
No depende de nosotros. Es lo que les decía hace un momento, es un acontecimiento, es algo que se nos aparece en la vida como gracia. Y entonces, en el texto de Mateo 10, ¿no? Jesús les dice, ¿no? Manda a los discípulos en misión y dice, y yendo, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Mateo, que es un poquito más filojudío, no dice el reino de Dios, es un poquito más temeroso y dice el reino de los cielos, ¿de acuerdo? El reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, que gracia recibieron, ¿no? Y den gracia. En algunas traducciones dice, gratis lo recibieron, denlo gratis. Es el término, es el sentido del término griego. Es decir, el reino que aparece en lo cotidiano es gratuidad. No depende de nosotros, no lo promovemos nosotros, lo recibimos y estamos llamados a darlo gratis. ¿Y en qué aparece el reino? En cosas que son extremadamente humanas, ¿de acuerdo? Porque en nuestra humanidad hay una dimensión de divinidad, pues por eso somos hijos e hijas de Dios, ¿de acuerdo? Sanando enfermos, limpiando leprosos, ¿de acuerdo? Es decir, en estas cosas pequeñas o que aparecen como marginales en la vida, ¿no? Piensen en los enfermos y leprosos en la concepción judía de la época de Jesús. Un leproso o un enfermo eran personas que estaban viviendo un castigo de Dios. Y lo que Dios quiere mostrar es lo contrario, que el reino está aconteciendo justamente en la reincorporación a la vida de ese sujeto dañado, marginado por la cultura de su época. Y entonces, ¿dónde encontramos el reino? En la pequeñez de nuestras historias, en lo cotidiano, en los rostros sencillos, el leproso, el enfermo, ¿de acuerdo? En lo insignificante. Piensen en esta parábola del granito de mostaza. No sé si alguna vez han visto un granito de mostaza. Yo lo he visto hace muy poquito, ¿de acuerdo? Y es insignificante. Y sin embargo, cuando crece se vuelve tan grande que las aves del cielo pueden anidar en él. Es decir, aparece en lo insignificante de lo cotidiano. ¿De acuerdo? Y hoy día que estamos atravesando el mundo de la COVID y sus consecuencias no solo a nivel de la salud, sino a nivel de la salud mental, un abrazo, una palabra, puede ser como sembrar un pequeño granito de mostaza. Es lo insignificante, lo que parece así pequeño. La palabra, el gesto, es lo insignificante de la vida, es lo que a veces no pensamos en lo cotidiano del estrés y de la preocupación. Y sin embargo, el gesto y la palabra son muy importantes porque siendo para nosotros insignificantes, porque a veces simplemente actuamos, es el lugar donde aparece el reino. Y entonces el reino implica algo fundamental, aprender a mirar con ojos nuevos, aprender a escuchar con nuevos oídos. Eso es lo que llamamos conversión, ¿no? El término griego conversión, metanoia, o metanoiesen, que es el verbo, quiere significar el que gira su vida. Y la gira no como un trompo, sino que la gira a partir de un eje nuevo, o sea, la gira hacia algo. Y entonces la conversión implica girar la vida hacia Dios, que es el que nos da los ojos nuevos, los oídos nuevos, las palabras nuevas, nos da la novedad de ser cristianos. ¿De acuerdo? Y de aprender a mirar en lo pequeño de la historia, en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo insignificante. ¿Sí? Entonces, eso es el reino de Dios. Y cuando Jesús habla del reino, entonces está diciendo que Dios está presente en eso que no parece de Dios, en lo cotidiano. Es decir, ¿cómo va a ser de Dios la pobreza o la marginación? ¿Cómo va a ser de Dios ir y abrazar a una persona en vez de gritarle? Y sin embargo, es de Dios. ¿De acuerdo? Eso es lo que está planteando Jesús. Y esa es la novedad de Jesús, que nos recuerda que el reino es algo que viene de lo que no miramos o de lo que se nos pasa desapercibidos en lo cotidiano. Entonces, vamos a la segunda pregunta. ¿Dónde radica entonces la realeza? Ya lo hemos ido viendo. La realeza entonces
está contra las lógicas de poder de este mundo. Y aquí rápidamente vemos el texto de Mateo 20. Mateo 20, 25, 28. Los leo. Es cuando Santiago y Juan ven que Jesús está ya subiendo a Jerusalén, entonces empiezan a repartirse los cargos, ¿no? Eso ya lo conocemos muy bien nosotros los peruanos por nuestros políticos, ¿no? No llegan al poder, pero ya se están repartiendo todo, lo mismo, ¿no? Entonces Santiago y Juan empiezan a repartirse todo. Y entonces Jesús, llamándoles, les dijo: saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean en ellas, ¿no? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. El término enseñorear y potestad en griego también se puede traducir como abuso, ¿de acuerdo? Como maltrato. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. ¿De acuerdo? Es decir, la lógica del reino invierte las lógicas de poder de este mundo. ¿De acuerdo? Mientras el poder político, el poder económico, hoy se manifiestan muchas veces, no siempre, pero muchas veces, como imposición, como abuso. ¿De acuerdo? La lógica que está planteando Jesús es que el poder solo se comprende desde el servicio, no fuera de él. Y en la medida en que esa expresión del servicio funciona, y si no, no funciona. Estamos en la lógica del mundo. ¿De acuerdo? Y ahí podemos hablar del rico Epulón. No vamos a leer el texto, pero ustedes conocen el texto de Lázaro y el rico Epulón. Y esto es bien interesante porque Jesús solo habla que Lázaro tiene nombre, el rico no tiene nombre. Porque la maldad del rico le ha quitado nombre. Jesús nunca dice cómo se llama el rico. Solo sabemos que es el rico mal. Ha perdido su dignidad en esas lógicas de poder. Pero ha perdido su humanidad. En cambio, el pobre se llama Lázaro. Sabemos su nombre, su identidad. Entonces, ¿qué realeza nos muestra Jesús? 3 puntos. Primero, el amor. Esto es muy importante. La realeza que Jesús nos está planteando es la realeza del amor. El amor es gratuito. Es gratuidad. Gratis lo recibieron, gratis lo tenemos que dar. ¿De acuerdo? Y hay una unidad entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Mateo 12, está ahí la cita. Marcos 12, perdón. ¿No? Cuando Jesús le preguntan cuál es el mandamiento más importante, él dice: el amar a Dios y el amar al prójimo son un único mandamiento. Este es el único mandamiento. Es decir, hay una unidad. Amar a Dios es amar al prójimo. Y amando al prójimo amamos a Dios. ¿De acuerdo? Y ahí encontramos la parábola del buen samaritano. Cuando a Jesús le preguntan quién es el prójimo, Jesús responde con una parábola y replantea la pregunta diciendo: ¿quién se hizo prójimo del que cayó? Es decir, mi prójimo no es el que está a mi costado, sino a quien yo hago prójimo cuando me dejo tocar por la proximidad del dolor del otro. Ese término poderosísimo del Evangelio en Lucas, ¿no? Cuando va el samaritano y se retuerce, ¿no? Es decir, siente misericordia. Ese término esplagnísoma en griego es el término que se utiliza en el Antiguo Testamento para hablar de Dios cuando siente misericordia por su pueblo. Cuando sentimos como Dios la situación del otro, nos hacemos nosotros prójimos del otro. Porque si no, podemos ser como el sacerdote o el escriba, que pasan por el costado y no sienten nada. Es decir, Jesús cambia la pregunta. No es quién es mi prójimo, sino cuando yo me hago prójimo del otro, cuando aprendo a sentir como Dios lo cotidiano. Y el juicio final también. ¿De acuerdo? El juicio final seremos juzgados no por cuánto hemos aprendido, ¿no? Entonces mi maestría y mi doctorado no van a servir mucho para el juicio final en teología, sino por cuánto hemos vivido cristianamente en este mundo, ¿no? De acuerdo a esto de aquí, a la gratuidad del amor, etc. ¿Sí? El segundo punto es el servicio. Y aquí es fundamental, y les dejo el texto, ¿no? Juan 13, la cena pascual por el lavatorio de los pies, ¿no?
Juan es el único texto donde no está la cena pascual, pero sin embargo está el lavatorio de los pies para expresar la novedad del reino. Es Jesús mismo quien lava los pies. Y lavar los pies eso era una actividad propia de esclavos en la época de Jesús. Y por eso Pedro se resiste. Como el maestro va a lavar los pies, ¿no? Que venga el esclavo y nos lave a nosotros. Entonces Jesús quiere cambiar las lógicas de esa comunidad. También estamos llamados a cambiar las lógicas de nosotros como comunidad cristiana y la relación con el mundo. El siguiente punto es la cruz. Es decir, hay una dimensión del seguimiento que implica la cruz, que la cruz no es buscar el sufrimiento, ojo. La cruz significa cargar con la dificultad del tiempo que nos toca vivir también. Máximo hablaba del calentamiento global, es una dificultad con la que tenemos que cargar, pero cargar cristianamente. ¿De acuerdo? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿No? Ese es el texto de Marcos 8. Marcos 8 es la mitad del Evangelio de Marcos. ¿De acuerdo? O es casi a la mitad. Y Marcos introduce ese texto en su Evangelio para una cosa clara, ¿no? Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro dice, tú eres el Cristo. Y Jesús dice, no digan nada. ¿Por qué? Porque la plenitud de Cristo se revela en la cruz, es decir, en la integridad de su vida. Y la vida de Jesús no es solamente sus milagros, su predicación, sino también el padecimiento y la resurrección. Y entonces, cuando le dice, todavía no hablen, es porque hay una dimensión de la vida que él no ha vivido. Entonces, lo cristiano implica la cruz, es decir, no buscar el sufrimiento, sino aprender a llevar la dimensión del dolor y del sufrimiento desde la perspectiva cristiana, desde la gratuidad, el servicio, etc. ¿Sí? Desde el amor. Y la vida nueva. ¿Quién es el Cristo resucitado? Y les he puesto una imagen bella que está en la iglesia de la Compañía de Jesús en Arequipa, de Bernardo Wittig, ¿no? El resucitado tiene sus llagas. Miren el costado, miren la mano. Es decir, la vida nueva no es renunciar al pasado, no es olvidarse de que en este peregrinaje que tenemos en este mundo hay dolor. Las marcas de la pasión y la cruz persisten en el resucitado, ¿no? Recuerden el texto de Juan, ¿no? Cuando Tomás introduce su dedo en la llaga de Jesús. El resucitado persiste con su dolor, ¿de acuerdo? Con las marcas del dolor, ya no con el dolor, pero con las marcas del dolor. Este rey en el que creemos carga con las huellas del mal que ha sufrido, ¿de acuerdo? Y entonces la gloria y el poder no son la gloria y el poder de este mundo, ¿de acuerdo? Son distintas, pues. Porque la gloria y el poder de este mundo nos invitan a olvidarnos del dolor, de la muerte, ¿de acuerdo? Pero hay mucha gente en este mundo, y hoy día más por la COVID, que sufre y que muere hoy. Y es una dimensión de la vida que no podemos dejar de lado, ¿de acuerdo? Que nos reclama como cristianos fuertemente. Para cerrar, entonces, ¿a qué nos invita la celebración de Cristo Rey? Y esto propongo algunas ideas, si tenemos tiempo para conversar, ahí habrá. Primero, el Cristo Rey es una alternativa a los reinos de este mundo, es decir, a las lógicas de poder de este mundo. Descartar la dimensión impositiva de la celebración. Ya no podemos seguir creyendo en un Cristo que se impone sobre el mundo, ¿de acuerdo? Que se impone con valores, con búsquedas, ¿de acuerdo? De dominio, sino que el Cristo Rey que nos muestran los evangelios, el Rey que reina, es un Rey que ama, no que impone. Entonces hay que descartar esa dimensión impositiva. Hay que liberarnos de estas lógicas de poder y dominio de este mundo, ¿de acuerdo? Que tenemos todos, ¿de acuerdo? Y que implica, por tanto, una manera nueva de ser creyente y comunidad en esta realidad que hoy nos toca vivir. Amar, servir, mirar lo pequeño, convertirse, etc. Podemos completar ese etcétera entre nosotros juntos. Implica hacernos prójimos y cuidar la casa común. Implica que seamos una comunidad signo de la novedad del reino. Es decir, que entre nosotros vivamos aquello que Jesucristo plantea en su evangelio. Que seamos un signo, que cuando el mundo nos vea, diga, esto es el reino de Dios. ¿De acuerdo? Ser una comunidad entonces generadora de vida nueva. Y solo así entonces estamos viviendo esto que vamos a celebrar, la última fiesta del año litúrgico, el Cristo Rey. La celebramos plenamente
cuando somos comunidad generadora de vida, signo de ese reino de Dios. Y ahí sí podemos seguir diciendo que Cristo reina. Y tal vez ya no reine con el cetro, ni con la corona, ni con el globo terráqueo. ¿De acuerdo? Porque ya no son necesarios hoy en nuestro mundo, sino reine desde el abrazo, desde la palabra oportuna, desde el servicio, desde el cuidado de los demás, desde el cuidado de esta casa común, ¿de acuerdo? Etcétera. ¿Sí? Entonces, lo quiero dejar aquí y tenemos un tiempo para compartir entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rolando, por tu exposición. Gracias por lo que nos has compartido. Muy, muy interesante. Ahora, mis queridas hermanas y hermanos, si alguien quiere compartirnos también alguna opinión, sus comentarios o preguntas, este es el momento en que podemos encender nuestros micrófonos, abrir nuestras cámaras y compartir juntos. También pueden servirse un café en casa, ¿no? Estamos en Desayuno Luterano. Adelante. Sí, Rolando, yo quisiera hacer tal vez no una pregunta, sino un pensamiento. Este Lucas 17, 20, 21 estaba dentro de mis lecturas hace un par de días. Y en mi Biblia, que es Dios habla hoy, hay una nota donde existe una posible traducción que... porque el reino de Dios ya está entre ustedes, pero también hay una traducción posible que dice que el reino de Dios ya está dentro de ustedes, ¿no? Está adentro. Entonces, estar adentro para mí era todo una, digamos, una revelación ciertamente. Y como habíamos estudiado hace un tiempo las bienaventuranzas, inmediatamente me vino la idea, claro, los pobres de espíritu tienen, digamos, el reino de Dios está en los pobres del espíritu. Entonces, ahí definitivamente viene también esa actitud del cristiano. Si queremos gozar de este reino de Dios en nosotros y entre nosotros, hay una cuestión importante de la pobreza del espíritu, con todo lo que puede significar, ¿no? Entonces, ahí viene este tema del reino, que también nos asemeja ciertamente en otras religiones. Yo pienso más en las religiones asiáticas, donde, digamos, hay todo un tema del trabajo interior para dejar de lado todo lo que estorba. Entonces, hay también una llave para entendernos en el mundo entero. Mi pregunta. Gracias, Elena. El texto efectivamente podríamos también traducirlo en ese sentido, ¿no? Dentro de ustedes, ¿no? Incluso en el Evangelio apócrifo de Tomás, ¿no? El término exacto es dentro de ustedes, ¿no? Pero hay una dimensión que es bien importante en el sentido entre ustedes, que es la dimensión comunitaria también, ¿no? Y ahí conectaría con el segundo punto que has introducido bien, que es la pobreza de espíritu, que tiene que ver con esta, que a veces solemos decir, o por lo menos es mi recuerdo de cuando yo hacía mis catequesis en la parroquia, la pobreza de espíritu se suele entender pues, como aquel que está alejado de Dios, y es el sentido contrario, ¿no? Pobreza de espíritu es la renuncia de toda pretensión de poder para entregarnos plenamente a Dios. Y por eso los pobres de espíritu están más cerca de Dios, ¿no? En ese sentido que Elena ha recordado ahora, ¿no? Entonces, y eso entonces implica una dimensión personal muy importante, que es la que has hablado, que es el trabajo personal, ¿no? Que es el dejarse tocar por Dios, ¿no? El abandonarse en Dios, ¿no?
De eso hay muchos maestros espirituales también, ¿no? Dentro de nuestra propia tradición cristiana. Y entonces hay una dimensión personal que es muy importante en ese sentido, ¿no? Y que tiene que ver con que el reino, siendo gracia, nos debe tocar profundamente, ¿no? Y debe estar dentro de nosotros también ese sentido del término que en Lucas también podríamos traducir, porque estando dentro de nosotros es ese sentido de Mateo, ¿no? Gratis lo hemos recibido, gratis lo tenemos que dar. Es gracia, viene a nosotros como gracia, ¿no? El reino acontece como gracia, eso es algo que no hay que olvidar, ¿no? El reino es gracia de Dios, y vivir en la pobreza de espíritu es vivir en la gracia, recordar que todo es gracia, que estemos aquí vivos hoy es gracia de Dios, que sigamos vivos, que tengamos una computadora, una casa, es gracia, que nada nos pertenece. Esa conciencia es muy difícil tenerla, porque siempre estamos reclamando, es mi computadora, mi celular, mi tiempo, pero nos olvidamos que todo es gracia de Dios. Esa es la pobreza de espíritu, y hacia eso debemos ir caminando, ¿no? Y ahí está la riqueza también del camino cristiano. Gracias, Nen. Muchas gracias, Ron. Esto que nos comentas, Rolando, nos hace pensar y reflexionar algo interesante que mencionabas hace un rato, ¿no? El reino no va a caer del cielo, en realidad. También el reino hay que construirlo en la tierra, ¿no? Por eso somos obreros, trabajadores de la viña del Señor. Y recordaba un versículo que está en Romanos 14, versículo 17, dice: el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Claro. Tres cosas importantes, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que construir ese reino, siendo agentes de justicia, agentes de paz y también agentes de gozo, ¿no? Desde hace una década se habla mucho de los cristianos de cara larga, ¿no? Los cristianos que todo el año es Viernes Santo, pero ese no es nuestro cristianismo, ¿no? Y ese no es el mensaje de Jesús, ¿ya? Jesús a las mujeres, el día de la resurrección, las saluda con el alegres, no tengan miedo. Y ese también tiene que ser nuestro espíritu. Entonces el reino es esto, es justicia, es paz y es gozo. Y el reto nuestro es transmitir eso, construir ese reino. Gracias. ¿Alguien más quiere compartirnos algo acerca de esta interesante exposición que nos ha hecho Rolando? Yo estaba pensando algo parecido a Lena antes que Lena habló, que de dentro de nosotros. Primeramente, Cristo tiene que reinar dentro de sus hijos, los cristianos, y a través de ellos es el reinado en el mundo, porque como dice Gustavo, Cristo no reina desde arriba y da sus órdenes, o tampoco su amor o su compasión, sino es a través de las personas en las cuales Él reina, que es algo muy difícil en realidad, porque todos los seres humanos, el yo dentro de nosotros es muy fuerte. Y queremos decidir nosotros lo que vamos a hacer, lo que debe ser, lo que, como tú dijiste, lo que nos pertenece. Somos muy individualistas y el yo es muy fuerte en nosotros hasta que dejemos realmente y entendemos que necesitamos a Cristo como rey dentro de nosotros. Primeramente es rey dentro de las personas y después a través de estas personas que pueden dar su amor, el amor de Cristo, su compasión, que es la compasión de Cristo, su misericordia, que es la misericordia de Cristo, la justicia, todo esto a través de los cristianos.
Gracias, sí, que creo que ahí y podemos conectar esto valioso que mencionas con el buen samaritano, ¿no? El buen samaritano es el que se ha dejado invadir por los afectos de Dios respecto a los demás, ¿no? Y por eso siente misericordia como Dios, ¿no? El evangelista utiliza el mismo término que se utiliza para hablar de este Dios que tiene misericordia. Es decir, podemos dejarnos gobernar por Cristo en ese sentido que Silke ha mencionado, cuando dejamos que también lo que somos esté tocado por el Señor, incluso en nuestras relaciones con los demás, ¿no? Es muy, muy valioso esto. Muchas gracias, Rolando. Buenos También, días, profesor. adelante, Disculpa, adelante, por usted. favor, adelante. Yo me preguntaba, ¿no? No es difícil a veces desconectarnos de la idea de reino, esta idea occidental, ¿no? El rey con la corona, con los súbditos, el que manda arriba y los que obedecen abajo, ¿no? Muchas veces esta figura la hemos visto reflejada por siglos en nuestras iglesias. Y digo nuestras iglesias en general, católicas y protestantes, ¿no? Y tenemos esa idea y esa forma de trabajar muy arraigada, ¿no? Tanto así que, claro, con las tecnologías religiosas, muchos dejaron de pensar. Y es cierto que a partir del siglo XX comienza a haber un cuestionamiento, bueno, desde el humanismo, ¿no? Pero ya en el siglo XX, un cuestionamiento mucho más fuerte hacia la forma de hacer y de ser religioso, ¿no? Entonces, yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Cómo desligarnos como comunidad, como sociedad? Porque como sociedad también lo vivimos de esa forma. Tenemos un presidente, él es el que manda, y abajo el pueblo siempre es el olvidado. Los súbditos olvidados, nosotros lo sabemos, nosotros muy bien. ¿Cómo desprendernos de eso, no? Porque la iglesia se repite, ¿no? Y de verdad que hacemos esfuerzos, y nos esforzamos, ¿no? Y tratamos de ser coherentes, y tratamos de encaminarnos, y siempre estamos en tratamos, ¿no? Y bueno, el secreto es nunca dejar de intentarlo, ¿no? Pero de verdad que esa idea del reino, tal cual lo conocemos de forma occidental, ha calado mucho, lo tenemos mucho, ¿no? A mí me gustó mucho cuando usted, profesor, dijo que nosotros, cuando nos acercamos al otro, nos hacemos prójimo, ¿no? Lo importante de no ver al prójimo, sino de más bien concentrarnos en nosotros, ser prójimos, o sea, de ser próximos y aproximarnos, ¿no? Pero sí, sigo con la idea de cómo nos terminamos de desligar de esta idea del rey, ¿no? Que no es la que Jesús viene a proponer, ¿no? Que esté en el llano, sino de aquel que nos han impuesto y nos siguen imponiendo de alguna manera estructuralmente, ¿no? Ese es mi comentario. Gracias. Yo diría un par de cosas pequeñas, ¿no? Primero, que nos da a todos los seres humanos miedo creer que nuestro Dios es un Dios frágil, ¿no? Y en la cruz les puse un Cristo roto, ¿no? Porque ese es el Dios en el que creemos. Es un Dios que murió en una cruz, ¿de acuerdo? Es un Dios frágil, pero somos nosotros fragilidad. Somos hechos de barro, ¿no? Eso es lo que nos dice el Génesis, ¿no? Entonces, creo que parte de este proceso también de irnos liberándonos de estas imágenes tan fuertes, tan impositivas de Dios que tenemos en nuestra vida, implica por reconciliarnos con nuestra vulnerabilidad, ¿no? Y dejar que Dios entre en esa vulnerabilidad, porque Dios se hizo vulnerable como nosotros, al asumir nuestra humanidad. Desde el momento en que se hizo hombre, asumió la vulnerabilidad propia de la condición humana. Y eso lo vemos en la vida de Jesús, ¿no? Pasa por tentaciones, aunque no cae en ellas, pero pasa por ellas.
Las tentaciones y todas estas cosas a veces cotidianas que se nos van de las manos son reflejo absoluto de nuestra vulnerabilidad, de nuestra fragilidad como seres humanos. Y entonces reconciliarnos con este Cristo que reina es reconciliarnos con la vulnerabilidad presente en nosotros, con la fragilidad presente en nosotros, y que la fuerza de Dios proviene justamente de ese reconocimiento de esa vulnerabilidad. ¿De acuerdo? El gran problema que vemos en los diversos momentos de la historia, uno de los grandes problemas es este deseo de imponernos entre nosotros, ¿no? Y la iglesia o nuestras iglesias no han sido ajenas a esa tentación, ¿no? De imponerse sobre la sociedad, sobre el Estado, sobre sus creyentes, con imágenes fuertes de Dios. ¿De acuerdo? Pero la invitación de nuestro tiempo, ¿no? Y creo que esa es la belleza de cada tiempo, y el tiempo que nos toca, a pesar de sus dificultades, es un tiempo también bello, es de reconciliarnos con esas dimensiones humanas. Y reconciliarnos con esa dimensión humana es reconciliarnos con este Dios que es fragilidad también. ¿De acuerdo? Y que desde su fragilidad emerge para una vida nueva. Y la fragilidad de esa vida nueva, este es el segundo momento, o el segundo punto, está expresada en las llagas del resucitado. Sanas, pero están allí presentes. Y esto es muy importante, ¿no? Cargar con esto implica que como seres humanos, entonces, estamos también marcados por heridas, por situaciones. Hemos hablado de los sujetos a partir de las intervenciones de Lina y de Silke, ¿no? La necesidad de también nosotros ir convirtiéndonos implica eso, ¿no? Reconciliarnos con nosotros mismos, con nuestro pasado, etcétera. Cargar también con nuestras llagas como el resucitado, que están ahí presentes. Yo quisiera expresar algo. A mí me ha impresionado muchísimo esa imagen del lavado de los pies. Generalmente nosotros vemos al rey como algo intocable, algo en vitrina, un poderoso que con un solo gesto puede destruir una vida. Pero al contrario, Jesús nos enseña mediante el lavado de los pies la humildad, el servicio. Y esa vocación de servicio al prójimo debe estar presente en todos nosotros. Alguien dijo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, eso es impresionante. Gracias, Máximo. Por eso planteaba esta idea de en todo amar y servir, ¿no? Es decir, amamos sirviendo, ¿no? El servicio es una manifestación concreta del amor, ¿no? Y entonces, efectivamente, ¿no? Nuestra imagen del rey es a la inversa, ¿no? El rey es al que hay que servir. Y por eso el reinado de Jesucristo, el Cristo Rey, es una inversión de estas lógicas de poder y dominio del mundo. Y en esa inversión estamos nosotros, y por eso, en la medida en que vamos siendo inversión de esas lógicas de mundanidad presentes en nuestro entorno, vamos siendo signo, ¿no? El término signo en latín se dice sacramentum, ¿no? De donde viene sacramento para la Iglesia Católica, ¿no? Sacramentos, y también para la tradición luterana. Es decir, la presencia de lo sagrado. O sea, en la medida en que vamos invirtiendo la lógica, estas lógicas del mundo, vamos haciendo presente lo sagrado en este mundo. Somos signo de lo sagrado en este mundo. ¿Sí? Y ese es el reto, pues, ser presencia de lo sagrado en el mundo, ¿no? Porque es más fácil ser presencia de lo no sagrado. Pero ser sagrado es la presencia, que nos miren y digan, hay algo sagrado, hay algo de misterio en esa comunidad. Ese es un signo concreto del reino. Y el servicio, como Máximo ha recordado, ha dicho hace un momento, es muy importante. Muy bien, queridas hermanas y hermanos. ¿Alguien más quisiera un último comentario? Entonces quisiera agradecer de parte de Cristo Rey, de nuestra congregación, a Rolando por tu tiempo, por tu sabiduría, por lo que nos has enseñado. En este tiempo en que también vamos a evaluar las actividades de la iglesia, nuestra misión, nos viene muy bien reflexionar acerca de todo lo que nos has hablado, ¿no? El reinado verdadero de Cristo Rey, el servicio, ¿no? Es para nosotros importante, nos ayuda a discernir hacia dónde vamos, cómo estamos yendo, qué debemos mejorar.
Queridas hermanas y hermanos, quisiera invitarlos a que oremos juntos, y tengo aquí a mi mano una plegaria de San Francisco de Asís, que es también una síntesis preciosa de ese servicio y de ese construir el reino. Nos unimos en oración. Señor, haz de nosotros instrumentos de tu paz. Donde haya odio, llevemos el amor. Donde haya ofensa, llevemos el perdón. Donde haya discordia, llevemos unidad. Donde haya duda, pongamos la fe. Donde haya error, llevemos la verdad. Donde haya desesperación, llevemos esperanza. Donde haya tristeza, llevemos alegría. Donde haya oscuridad, pongamos la luz. Oh Maestro, que no busquemos ser consolados, sino consolar. Ser comprendidos, sino comprender. Ser amados, sino amar. Porque dando, recibimos. Perdonando, somos perdonados. Y muriendo, resucitamos a la vida eterna. Amén. Amén. Muchas gracias, queridas hermanas. Gracias, Rolando. De todo corazón, un fuerte abrazo. Gracias Y a un usted. fuerte aplauso también. Y Gracias a que usted. nos encontremos. Sí, muy bonito. Que tengan un bonito discernimiento. Gracias, profesor. Gracias, Gustavo.